El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 22, del versículo 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos concede su palabra. ¿Cuál es el mandamiento? El grande. Y el primero es amar a Dios. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús responde a cada uno de nosotros, porque muchas veces somos como los fariseos. Tratamos de poner mil excusas para poner a prueba a Jesucristo Santo, el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Porque aquí uno de los maestros de la ley, uno de ellos, así como en estos tiempos de hoy, hay personas que tratan de poner a prueba con esta pregunta: a los consagrados. Muchas veces preguntamos tantas preguntas de excusarnos, y Jesucristo, que lo conoce todo, así como al maestro de la ley, que era un hombre instruido, sabía de toda la religión judía, sabiendo todo, lo puso a prueba. Pero trató de ponerlo de esa forma Jesucristo. Jesucristo, que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, pues le dijo a este maestro de la ley, cuando le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús pues le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la respuesta que Jesucristo nos dice, que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y muchas veces no lo hacemos. Oramos por orar y no sabemos dar ese culto a Dios. No respetamos
¿A quién nos estamos dirigiendo? A nuestro Creador, porque Él nos amó primero. Él nos dio vida. Él nos dio todo su amor santo y lo mostró en su Hijo Jesucristo, que nos concede este mensaje de su amor, que este es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Pero Jesucristo ahí también al mismo tiempo le dice, este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Muchas veces decimos, yo amo a Dios, yo rezo siempre, oro mucho al Señor. Si amas mucho a Dios, si dices amar a Dios y odias a tu prójimo, y tu prójimo es el más cercano, es tu esposo, tu esposa, puede ser tu hijo, tu hija que abandonaste, a tu hijo que abandonaste, puede ser tu vecina, tu vecino, a quien odias con todo tu corazón. Puede ser tu hermano, tu hermana, a quien incesantemente no le dejas de hacer el mal. Puede ser tu amigo, tu amiga, a quien le odias con todo el corazón. Puede ser a una amistad que tú y yo podemos hacerle daño. Pero el Señor, que conoce nuestro corazón, mentimos que amamos a Dios al decir que amo a Dios. Mentimos a Dios porque odiamos al prójimo. Hasta le deseamos el mal. Y quien desea el mal odia. Y donde hay odio no hay amor. Porque destruyes la vida, tanto tuya y como la de tu prójimo. Porque Jesucristo mismo lo está diciendo, no es palabra de un hombre cualquiera, es del Hijo de Dios Altísimo, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se querría hacer daño? ¿Acaso no nos queremos nosotros mismos? Nos queremos alimentar bien, nos queremos ver bien. Y no deseamos que nadie nos haga daño. Ay, pobre de aquel que me insulte, o pobre de aquel que me haga daño, porque le haré peor, decimos así, cuando no conocemos a Jesucristo. Pero cuando conocemos a Jesucristo, nos quedamos ante Él una nada. Somos una nada ante Él, porque Él es nuestro Creador. Él es nuestro Dios. Él pone ese corazón de Él en nuestro corazón cuando le hacemos un otorgamiento con humildad en nuestra vida. Le acogemos a Él. Le permitimos a Él que more en nuestra vida, permitiéndole a Él que haga morada en nuestro corazón. Él hará ver todo con sus ojos,
como Él nos ve con misericordia, veremos con misericordia al prójimo, al quien te hace daño, al quien te hizo tanto mal. Porque eres o soy mentirosa si digo amo a Dios y odio a mi prójimo. Mentimos a Dios y nos mentimos a nosotros mismos. Pues guardemos estos mandamientos de Jesucristo, así como le dijo a este maestro de la ley que quiso poner a prueba a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos justificarnos? Queremos muchas veces hacer lo que nosotros querramos y no amamos como Jesucristo nos amó. No amamos con todo nuestro corazón a Dios. No amamos con toda nuestra mente a Dios. Pero Dios nos acoge, nos recibe tal como somos, nos ama, pero no nuestro pecado. Por eso nos purificamos por medio de Él, nos santificamos por medio de Él, haciéndolo acogida en nuestro corazón, en nuestra vida. Podremos amar fácilmente al prójimo, podremos ver que ese prójimo a quien tienes cerca puede ser tu hijo, tu madre, a quien no la ves desde que te recibiste como un buen profesional. Obviaste todo su amor que te dio cuando ella era joven. Ahora que es anciana, la dejas de un lado. Ella es tu prójimo. No olvides que Jesucristo nos dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Él lo ve todo. Tú que tienes esposo, o tú que tienes una esposa, ámala, así como prometiste el día que juraste ante Dios amarla, respetarla todos los días de tu vida. Tú, hijo o hija, honra a tu madre, a tu padre en vida. Dale esa alegría que cuando éramos pequeños nos cariñaban, nos acogían con todo su amor. Tu hijo, hija, perdona a tu padre, a tu madre. Sí, cuán pequeño, no recibiste amor y cariño, pero tienes un Dios Padre Todopoderoso que nunca te abandonó, nunca te dejó de un lado, porque te proveyó de personas amorosas a tu alrededor, ya sea un tío, una tía, una abuelita, un abuelito. Jesucristo no se olvida de sus hijos. Tú que tienes un amigo, una amiga, si te falló, perdónala. Ten piedad y misericordia, porque no tiene muchas veces tus amigos la gracia que Jesucristo ha visto en ti o en mí de regalarnos ese perdón, y ese perdón es de lo alto. Y perdona a quien te hizo daño, para que vivas en la verdad del amor de Jesucristo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, lo perdonó todo ahí en la cruz, porque para nosotros somos el tesoro más precioso que Él ama y no dejará a sus hijos. Así lo pongamos a prueba muchas veces, pero Él nos deja la libertad, libre albedrío. Jesucristo no impone su amor, Jesucristo llama.
y a quien escucha su voz. Él hará grandes proezas, Él y el Padre. Y su Espíritu Santo guiará en nuestra vida con este mandamiento que nos dice Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Amén.